En este video quiero intentar aclarar una polémica bastante de la burger que se me ha armado en estos días. Se me está acusando de cosas bien feas. Sí, en efecto, se comunicó a los trabajadores que no habría reparto de utilidades porque este año no hubo utilidades, no hubo ganancias. Hoy tenemos a Luisito Comunicagándola otra vez. Ahora porque resulta que no pagó las utilidades de sus restaurantes. Y obvio, tuvo que sacar un comunicado para salvaguardar su imagen de persona positiva, buenas vibras, tranquilo, pero que se está metiendo cada vez más al juego de ser empresario. En efecto, esto de estarle jugando al empresario no es cosa sencilla, no es juego de niños. Un juego donde no existen buenas personas, en general. O bueno, existirá un buen empresario de los miles a lo largo del mundo. Y hace unos días Luisito Comunica sacó este comunicado para tratar de calmar las aguas de muchos encabezados, que la verdad no me había dado cuenta que existían hasta que él sacó su Reel TikTok aclarando la situación, de que no le pagaba las utilidades a sus empleados. Ya que estamos hablando de las estafadoras personas que vemos en internet y cómo protegernos de ellas, ¿qué mejor que Surfshark VPN, papá? El patrocinador de este video, por supuesto. Surfshark VPN es una red privada virtual que te protegerá mientras estés navegando las turbias aguas del internet, con su nueva función de antivirus, al igual que al enmascarar tu dirección IP para que estés protegido de esos chico niño hackers que quieran robar tu información personal, como tus datos bancarios. Más si estás conectado a una red Wi-Fi pública, Surfshark mantendrá tus datos bien protegidos. Además, puedes cambiar tu dirección IP a cualquiera de sus 140 locaciones, con más de 4.500 servidores alrededor del mundo, para desbloquear todas esas plataformas de streaming que no estén disponibles en tu humilde país del tercer mundo. Y muchos otros beneficios, como obtener los mejores precios para tus boletos de avión. ¿Qué estás esperando para descargar Surfshark VPN? Link en la descripción. Ahora mismo utiliza mi link surfshark.com/RobRob y utiliza mi código RobRob a la hora de pagar para obtener 4 meses extra. Muchas gracias a Surfshark VPN por patrocinar este video. Contexto: Luisito Comunica, aparte de ser uno, si no es que el mayor creador de contenido en toda América Latina, específicamente YouTube, también se ha diversificado, como cualquier persona inteligente lo haría, y ha diversificado su fuente de ingresos en diferentes negocios, que algunos son suyos, como su tequila, y otros formó a ser parte de los múltiples socios que son dueños de los restaurantes Daigo, que al parecer son los que están acusados ahorita de no pagar utilidades. En México, por estas fechas y específicamente el 30 de mayo era la fecha límite para que a los empleados se les pagaran su participación de los trabajadores en utilidades. Las utilidades, coloquialmente conocidas, está siendo el 10% de las ganancias netas de una empresa que serían repartidas entre todos los trabajadores de esta empresa por haber contribuido a que se generara mucho dinero en utilidades, en dinero cash flow. Pero creo que a algunas personas se nos olvida que este mundo es de los vivos, de los mañosos. Entonces hay algunas triquiñuelas, unas mañas para hacer como que, al parecer, estas empresas, estos restaurantes no generaron utilidades porque están constantemente en deuda, pobrecitos. Sí, en efecto, se comunicó a los trabajadores que no habría reparto de utilidades porque este año no hubo utilidades, no hubo ganancias. También se hizo un esfuerzo por parte de los socios para hacer un pago adicional a cada trabajador y así compensar de cierta manera esto. Hay otro caso de esa misteriosa, enigmática pobreza empresarial. Estas empresas que, quién sabe cómo, ¿verdad?, siempre están operando en números rojos, en puras pérdidas, no están generando dinero, pero que de alguna manera siempre logran crecer año con año y consiguen nuevos inversionistas, nuevos préstamos bancarios, fondos de inversión, o que de alguna manera siempre mágica logran sacar más dinero. Bueno, que les presten dinero, pero a la hora de repartir dicho dinero con sus trabajadores, mágicamente ya no hay dinero. Y de una vez advierto, esto no es culpa de Luisito Comunica en su totalidad. Tristemente solo es la marca, la imagen más bien de este grupo de restauranteros, en donde al parecer, según el comunicado de Luisito, llegó a invertir y aparte de ser un socio inversor más, también es el encargado del marketing que más le da publicidad a estos restaurantes. Pero claramente esta es una decisión por parte de los otros socios, entre ellos el mayoritario, que decidieron aplicar esta maña para reportar que no hubieron utilidades.
De una vez aclaro, claramente yo no soy ningún economista, ningún experto en finanzas, experto en nada en general. Pero algunos habrán notado que chance tengo cierto don, cierto sentido desarrollado como lo es el olfato, para detectar cuando algo huele a caca y que hay una super maña fiscal seguramente para no pagarle las utilidades a los empleados que generan, o bueno, no generan, pero contribuyen en una gran parte a que una empresa siga generando dinero. Ver esta maña y entender el por qué, mucha gente también se pone en el papel de lamebotas a partir de esta controversia. Es un poco de lo que veremos en este video lleno de narcisismo, ignorancia y ver cómo una vez más, ¿verdad?, nos van a aplicar esa maña de que los multimillonarios del mundo no tienen dinero, pero mágicamente siempre tienen dinero y que solo dicen esto y hacen ciertas mañas fiscales para no pagar impuestos. Y chance, este sea el modelo de negocio que empresas, chance no multinacionales, pero nacionales, opten por copiar este modelo de crecimiento en base a deudas para justamente no pagar impuestos y sobre todo no pagarle dinero a la gente que necesita ese dinero para poder pagar su renta y comer. Será lo que estaremos viendo a lo largo del video. ¡Vamos a empezar! Mis chavos. Sí, Luisito otra vez en pedos. ¡Qué sorpresa! Curiosamente, creo que nadie se hubiera enterado de esto si Luisito no hubiera hecho ese muy viral comunicado, donde una vez más tuvo que salir a dar la cara porque, tristemente para él, la mayoría de gente ahora piensa que es el único dueño de esta cadena de restaurantes, Daigo. Y como recientemente en teoría se le tuvo que haber pagado las utilidades a nivel nacional a cualquier persona, empleado que trabajara para una persona moral, para una empresa, en la fecha límite me parece que era el 30 de mayo, se estuvo denunciando que Luisito, bueno, no Luisito, pero que los restaurantes del cual Luisito forma parte de los accionistas, de los socios de esta cadena de restaurantes, no pagaron utilidades este año porque dijeron o reportaron que no hubieron utilidades. Pero que, miren, fíjense qué pincha toda madre. Estas personas, para que no se les hiciera un motín o la gente no los demandara o solo no quedar tan mal con sus empleados, les dieron un bono de 2,000 pesos, unos $120. El pago fue de 2,000 pesos a cada trabajador, que muchos dirán, Luisito, no memes, 2,000 pesos es súper poquito. Y sí, estoy de acuerdo, pero si lo sumas entre todos los colaboradores da como resultado una cantidad que simularía como si los restaurantes hubiesen tenido millones de utilidades en el año. Cosa que les repito, no fue así, no hay ganancias. Y aquí obviamente mucha gente empezó a resaltar, nombrar, que cómo era posible que estos restaurantes que muy probablemente generan millones de pesos al mes, cientos de miles de dólares mes con mes, cómo es que de la nada mágicamente cuando llega la declaración anual logran reportar que tuvieron pérdidas o que no hubieron utilidades, porque es muy diferente. Una vez más, no soy experto en finanzas ni en nada en esta vida, pero por los temas que más adelante vamos a cubrir suena, y como persona que tiene que tristemente declarar impuestos igual, pero que tiene la fortuna suerte de poderle pagar a un contador que lo haga, una cosa es cuántas ventas tuviste en el mes y otra cosa es cuánto vas a reportar a Hacienda que fueron tus ganancias en un mes o en un año. Porque si bien los restaurantes de Luisito, de una vez les adelanto a quien no los conozcan, son de ramen, de sushi y tendrá otros negocios, pero específicamente estos fueron los que estuvieron en la controversia, están en zonas muy locas, muy turísticas, muy gentrificadas de la Ciudad de México. Y claro que excluyendo los costos de operación como la renta, agua, luz, gas, los ingredientes y todo lo que ha de costar esos negocios, que es muy caro, siguen facturando millones de pesos al mes. Pero resulta, como dice Luisito, que eso no significa que se hayan reportado utilidades o que hubiese una liquidez para el final del año, el cual repartir, sino que todas las ganancias que tenía o tienen los restaurantes se reinvierten para generar más restaurantes y porque al parecer, por alguna razón, pidieron diferentes préstamos bancarios que generan muchísimos intereses y las ganancias del restaurante, según yo entendí, van destinadas a pagar esos intereses bancarios.
Gran y complicada pregunta. La respuesta muy resumida es que por diferentes decisiones administrativas se han sacado muchísimos préstamos, cada préstamo tiene muchos intereses y porque también nuestro plan de negocios es expandirnos reinvirtiendo para poder abrir más lugares y así generar más trabajo. Ay, cómo me encanta eso de que gente tonta, ¿verdad? Ignorante, no entienden que esto es para su bien, no entienden que no les estamos pagando utilidades porque estamos expandiendo el negocio para que ustedes tengan más trabajo culero. Y el siguiente año les digamos la misma cosa, pero ahora hay más minions trabajando, ¿verdad? Dentro de estas empresas. No lo ven, no lo entienden, pobrecitos. Lo que es no haber salido al extranjero en toda tu vida, ¿no? No sé si eso crean estas personas. No sé si Luisito, chance su socio, sí. Pero, pues ajá, la vieja promesa de que pronto vendrán tiempos mejores, aguanten vara, pero ahí de mientras tengan $100 para que no se nos mueran de hambre. Y una vez más, esto de las utilidades controversiales, dependiendo de tu postura política, pero de perdida está en la ley y asumo que muchas personas durante las últimas décadas lucharon por ese pinche derecho. Trabajadores lucharon para que de perdida una vez al año se les pague, chance muy poco, ¿verdad? El 10% de todo lo generado neto después de impuestos a los trabajadores que ayudaron a conseguir esa cantidad. Es la ley, ¿qué les digo? Si no les parece la ley, pues bueno, otros temas diferentes, pero de perdida sí está establecido. Pero aquí la clave está en concentrarnos en cómo todo lo que se al parecer ganó, porque recordemos, 2 de sus restaurantes están en la avenida Álvaro Obregón, bueno, ahí cerca, un ramen y un lugar de sushi muy caro, y de a huevo generan millones de pesos al mes. Aunque le quites los costos de renta y el costo de operación, de pagarle a todos tus empleados que están de malagradecidos ahorita, e ingredientes y shalala, siguen facturando millones de pesos al mes. ¿A dónde se fue ese dinero? En efecto, chance, como dice Luisito, a pagar todos esos préstamos y los intereses que el banco les está pidiendo, ¿no? Por haberles dado no sé cuántos millones de pesos para expandirse rápidamente y sacar muchos restaurantes al mismo tiempo. Pero, resulta y resalta que esta es una estrategia que bien no me consta que esta sea la que se esté utilizando, pero al parecer, según algunos gurús de finanzas, según multimillonarios en el mundo, es mucho más sencillo pagar intereses a un banco antes de pagar impuestos o de pagar utilidades. Entonces, partiendo de ahí, suena ya extremadamente conveniente que entonces, en vez de andar reportando ganancias y pagar impuestos sobre esas ganancias y pagarle a tus empleados sobre esas ganancias, las utilidades, mejor solo dices que estás todo el tiempo en deuda y que tu dinero está destinado a pagar esos préstamos bancarios. Mismos préstamos que ya no te obligan a pagar impuestos porque estás pagando una deuda, no pagas utilidades y al mismo tiempo tú tienes esa liquidez para hacer tu desmadre que quieras en la vida y tener ese dinero que en teoría no existe. Pero no me crean a mí, háganle caso a Mark del canal Mark Tilbury, un al parecer, en sus palabras, multimillonario que ahora humildemente, ¿verdad?, quiere compartir su experiencia y todo lo que ha aprendido para construir negocios multimillonarios. Y para que así más personas se vuelvan millonarias, conozcan de inversiones, de negocios y de cómo crear un modelo donde otras personas trabajen para ti y tú solo tengas que andarlos chingoneando y ya no mover un dedo. El sueño, ¿verdad?, de una sociedad vertical. Todos quieren estar ahí, principalmente al parecer ahora Luisito y sus socios. Y a mi parecer solo da tips para descaradamente volverte parte de los parásitos de esta sociedad. Como en este reel donde presume que no te pueden cobrar impuestos si no recibes ingresos. Donde te muestra el ejemplo más famoso de los multimillonarios, que es Elon Musk. Que uno de los partidarios que igual dice que no tiene dinero y no tiene nada a su nombre. Que ni siquiera tiene una casa a su nombre. Entonces que se queda a dormir en casa de amigos por el mundo. Porque así de humilde es. Parte de lo que decía Luisito en su comunicado, esto de que a pesar de que no habían utilidades en la empresa, aún así Luisito muy amablemente, muy bondadosamente trató de que los pinches socios le pagaran algo a sus trabajadores, ¿no? Los que todos los días se parten la madre para que ese negocio funcione. Pero que por más que buscó Luisito, simplemente le dijeron que no había lana, mijo. Híjole, Luis, yo quisiera ayudarte, ¿verdad? Pero estoy muy apretado con eso de que se viene el mundial y ya le prometí a toda mi familia llevarlos a mínimo 3 partidos de este mundial y ya viste que cada boleto está en mínimo 100,000 pesos. Entonces, tú entenderás, Luis.
Yo sí hablé con los demás socios y les dije así de, güey, necesitamos hacer un esfuerzo para darle más lana a los trabajadores, que sean más de estos 2,000 varos. Después de días de estar en el jale y el estire, me dijeron que pues no, que no hay de dónde. El clásico, no tiene dinero la empresa, así como Ricardo Salinas Pliego dice que tampoco tiene dinero, no tiene liquidez, como Elon Musk dice que no tiene liquidez, como Mr. Beast, todo el tiempo dice que no tiene dinero. You said you keep less than $1 million for yourself despite being a paper billionaire. Why do you choose to operate that way? It's funny talking about my personal finances because no one ever believes anything I say. So, I mean, because they're like, you're a billionaire. I'm like, that's net worth. I have negative money right now. I'm borrowing money. That's how little money I have. Technically, everyone watching this video has more money than me in their bank account if you subtract the equity value of my company, which doesn't buy me McDonald's in the morning or whatever. Y ahora resulta que ningún pinche multimillonario tiene dinero. Yo sé que estamos hablando de la empresa en este caso, de la cual Luisito Comunica es socio, pero aguántenme tantito. Es muy importante. Resulta que ahora ningún pinche multimillonario tiene dinero. Pero no es que no tengan dinero, obviamente, si no, no serían multimillonarios, sino que tienen riqueza. Y eso es lo que habla este gurú de finanzas en YouTube, Mark, en que justamente Elon Musk, para no pagar impuestos, nunca recibía un salario en sus empresas, o hasta la fecha no recibe salario como tal, dinero físico, como podría recibir cualquier empleado en una empresa. El salario al cual te van a quitar 1/3 de ese que se van impuestos y no puedes jugar a que no lo tienes o esconderlo porque pues Hacienda te va a chingar. Lo que hacen estas personas es tener acciones y comprar más acciones dentro de su empresa o comprar más acciones de otras empresas para tener así cada vez más riqueza. Y ya que tienen todas estas acciones, lo que hacen, como el caso de Elon Musk y que dice Mark, es que luego van con bancos o que van con capital privado o de inversión privada. Son términos y lugares a donde un mortal como tú y yo nunca van a poder llegar a pedir dinero. Y llegan a estos lugares a pedirles dinero. Llegan diciendo, miren, yo soy el dueño de estas multimillonarias acciones y están a mi nombre. Yo soy dueño de estas. Ya sea Tesla, SpaceX o bla, 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 ahora X, en el caso de Elon Musk. ¿Cómo te caería que tú me prestes dinero para lo que a mí se me hincha hacer y yo te dejo mis acciones, que en teoría no valen nada y no me pueden cobrar impuestos porque no valen hasta que las venda, y si yo no te llego a pagar, pues tú te quedas con ellas? Los bancos dicen, órale va, y les prestan millones de dólares a los ricos del mundo, a los verdaderos ricos, pues. Y así, las personas ricas ya no tienen que pagar impuestos y otras obligaciones fiscales y ahora solo tienen que pagar impuestos. Y según Mark, esto es mucho más barato de hacer. Pero ahorita hablamos de cómo funciona este modelo. No nos olvidemos que esto va a tratar un ratito más de tiempo de Luis, luego nos vamos a explicar el mayor problema en la sociedad y luego vamos a terminar con Luisito. Luisito estaba siendo bombardeado porque a pesar de que no es el pinche dueño de estos restaurantes, sí es socio. Dudo mucho que mayoritario, pero tiene algo que ver. Y sobre todo ante el ojo público, como es la cara y la única persona visualmente que todos pueden identificar fácilmente y de por sí ya le traen pique por lo de la marcha de la gentrificación y lo de El Salvador y mil y otras cosas que ha hecho Luisito, todos se fueron sobre de él como el único responsable. Entonces, para cuidar obviamente el branding que tiene y su marca como Luisito el Buena Onda, se dio la humilde tarea, para una vez más, salvar su imagen personal, su marca, de tratar de solucionar esta situación. Entonces yo, Luisito, personalmente tomé la decisión de depositar 400,000 pesos de mi bolsillo para que se repartan, lo cual simularía otros millones de utilidades. O sea, 4 millones de pesos. Creo que no libres de impuestos, que le he estado cagando, pero 4 millones de pesos netos en la empresa, ya después de costos de operación y demás. Eso es lo que se tiene que repartir en las utilidades y por eso el 10% de eso, los 400,000 pesos que Luisito dio, son los que ahora de su bolsillo está dándole a sus empleados para simular que sí hubieron utilidades. Entonces, trabajadores de los restaurantes que este mes reciban un pequeñito pago extra, que sepan que eso no es de la empresa. Eso es una parte de los socios y la otra parte solamente de Luisito, el socio que se supone que es de publicidad. Para que ya paren de andar amenazando con demandar y exigir sus derechos laborales, recuerden que su amigo El Pillo es al único que le está lloviendo caca mediáticamente. Y si bien sí se agradece ese dinero que Luisito dio de su bolsa, no tanto de las ganancias de sus restaurantes, porque recordemos que Luisito tiene muchos otros negocios y sobre todo yo creo, y me parece que lo ha dicho en diferentes podcasts, que su principal fuente de ingresos sigue siendo YouTube, bueno, y Facebook y crear contenido, pues, los videos que hace en línea.
porque estas inversiones suelen ser muy tardadas, como ya se está dando cuenta, y le causan muchos pedos, y la liquidez que le da inmediata y que seguramente sí tiene que pagar impuestos para obtenerla, sigue viniendo de crear contenido. Eso no quita que huele a caca todo esto y que ponle que no fue decisión de Luisito el hacer estas mañas fiscales para no pagar utilidades o declarar impuestos, pero su nombre ahí está, y sí es socio de esta empresa. Y seguramente Luisito, en este estire y jale, en esta guerra por tratar de pagarle a sus empleados lo que les corresponde por ley, acabó perdiendo y se dio cuenta que, el mundo financiero está un poco brutal. Y es sumamente frío y no hay corazón para las vidas de las personas que trabajan en estas empresas y que no se pueden andar esperando a pinches 5 años para que ahora sí las ganancias sean tan exorbitantes que ya no te importe y a través de otras mañas fiscales pagues una pequeña cantidad de impuestos. Y digo, youtuber blanco, presente, comunicólogo trunco, no es como que haya sufrido lo que están sufriendo los trabajadores de los restaurantes de Luisito o de cualquier otra industria restaurantera. Tengo entendido, la pasan mal. También pienso que no pueden andarse esperando y probablemente dependían de esas utilidades para pagar cosas que la gente necesita. Y ni siquiera son lujos, yo creo que solo son rentas atrasadas, deudas pendientes que sí algunos idiotas que habrán comprado una tele en Electra y la dejaron de pagar, pero muchos otros habrán sido porque un familiar se enfermó, hubo un accidente, hubieron imprevistos, gastos, te asaltan, pero tienes que seguir teniendo celular hoy en día para seguir operando, shala, y no se les pagó eso. Y Luisito procede a enojarse bastante, con justa razón, de que se suponía que él era un socio inversionista y de publicidad. Inversionista porque seguramente sí ha metido millones de pesos, ahora sí líquidos, en comprar acciones, bueno, no acciones porque creo que no es una empresa pública, pero para ser socio de esta empresa de restaurantes y como el principal encargado de hacerle publicidad a estos restaurantes para que la gente siga yendo a ellos. Y que a pesar de que ni ha de ser el socio mayoritario ni ser de los top 5 socios que son los verdaderos dueños de esa empresa, a él siempre le acaba lloviendo caca por cada uno de estos inconvenientes con la ley y la gente que trabaja en ellos. Porque cada que hay un problema de esta índole, todo el mierdero, toda la funota me la como yo. Ojalá que mi porcentaje en la compañía fuese equivalente a eso. Esta sería mi respuesta a toda esta polémica. Y sí, en efecto, esto de estarle jugando al empresario no es cosa sencilla, no es juego de niños. Y en efecto, Luisito, no es nada de niños chiquitos, de hecho es un juego millonario, milenario también. Bueno, de como 200 años específicamente para acá, donde muchos hombres viejitos han hecho estas mañas para preservar y cada vez más obtener, acaparar la mayor cantidad posible de riqueza sin pagar impuestos, sin seguramente dentro de los impuestos y otras mañas legales pagarle a sus empleados lo que les corresponde y al mismo tiempo luego pasar esa riqueza a sus hijos, a la siguiente generación, sin también pagar impuestos. ¿Por qué lo digo? Bueno, me encontré con este video de Vox que creo que ayuda bastante a entender y espero les ayude a ilustrar. Recuerden que todos los links de los que voy a mencionar, videos y otros temas van a estar abajo en la descripción para ilustrar cómo es que los multimillonarios del mundo no pagan impuestos. O hacen estas mañas triquiñuelas, ¿no? Como lo de operar a base de pérdidas, a base de intereses, o sea, en vez de reportar ganancias, andan pagando intereses a bancos y otras empresas medios privadas, o que le piden dinero a este capital privado para no pagar impuestos. Dentro de estas mañas abren con el ejemplo del señor Warren Buffett. Fíjense nada más, un señor que sigue vivo, bendito sea el señor, ¿verdad? Y hasta la fecha tiene 95 años. Iba a decir millones de años. 95 años el señor lleva existiendo en esta tierra y según Wikipedia tiene un patrimonio actual de 147 casi miles de millones de dólares. Esto en español, claro, miles de millones de dólares. ¿Los tiene líquidos? ¿Los tiene en efectivo? ¿Los tiene en el banco? Por supuesto que no, pero es una riqueza que ha logrado obtener en sus tiernitos más de pinches, para este punto, 75 años de acaparar riqueza, descontando cuando andaba de niño y luego como puberto caguengue y luego adolescente, seguramente siendo un nepo baby, un chico niño mantenido por su papá, gracias a que en 1965 se volvió dueño de una empresa llamada Berkshire Hathaway.
Esta empresa es dueña de estas empresitas que vas a ver en pantalla, que chance o no conozcas, y esta empresa al mismo tiempo es dueña de acciones de otras no tan conocidas e importantes empresas chiquillas como American Express, Apple y Coca-Cola, entre otras. De todo esto, el dueño mayoritario es el señor Warren Buffett, que se rehúsa a pinches trascender a mejor vida el cabrón. Y básicamente, si estas empresas crecen, sus acciones también crecen. Si las empresas de las cuales también es en parte dueña la empresa de Warren Buffett crecen, también sus acciones crecen y las acciones de la empresa de Warren crecen también. Para no hacer la historia larga, en 1965, hace 60 años, el señor tiene 95. Pinches se hizo dueño de esta empresa a los 35 y lleva 60 años, chance o no arruinando el mundo. Cuando se volvió dueño de esta empresa, Berkshire Hathaway, cada acción costaba $19. O valía, no costaba, valía $19. Hoy en día, cada acción de Berkshire Hathaway vale cerca de $500,000. Y como el señor Warren Buffett es dueño de cerca de 240,000 acciones de esta empresa, si multiplicamos $500,000 por 240,000, más o menos nos da el valor neto que tiene hoy en día de $146,000 millones. Eso es lo que vale el señor porque se están tomando en cuenta las acciones de la empresa que tiene. Y a pesar de esta cantidad gigantomonstruosa de dinero, si llegara a vender, aunque sea una parte de sus acciones, un chiquillo, ¿no? Unas 2 acciones, y con eso venderlas en $1,000,000, él únicamente tendría que pagar a lo mucho el 20% de esas acciones que hipotéticamente llegara a vender. Cuando el trabajador promedio tiene que pagar siempre de su salario cerca de 1/3, cerca del 33% del salario de cualquier trabajador se va a ir en impuestos. Entonces ya ahí pues empiezan a haber unos problemas de indigestión dentro de mí, de enterarme de cómo es posible que una persona que acapara esa cantidad masiva de dinero, si lo llegase a vender y llegase a pagar impuestos, todo esto hipotético, seguiría pagando menos porcentaje que cualquier persona en promedio, incluyendo los trabajadores de restaurantes como los de Luisito Comunica. Recordemos, vamos a regresar ahí eventualmente. No se me pierdan. Y digo, llámenme loco, no sé si se identifiquen con mi gastritis de pensar en esto, porque si bien en Estados Unidos tienen sus propios problemas como el triste sueño de creer que hay un multimillonario dentro de cada uno de esos pequeños hijos coco guachados de Dios, adictos a la libertad. Pero acá en México, ¿cómo crees, güey? O sea, ¿por qué hay tanto pinche lamebotas ahorita que estoy viendo los comentarios del post de Luisito, de gente que critica de cierta manera muy extrema, y ahorita hablamos de eso? Pero yo no entiendo ese lamebotismo, sobre todo aquí de este lado del charco, de México. Porque, bueno, sí entiendo por qué. Porque es mucho más conveniente y muy cómodo fingir, por lo menos de manera ideológica, que eres parte de la persona multimillonaria en el mundo, ¿no? De ese gremio, como de los Salinas Pliego. A pesar de que nunca lo vas a llegar a ser, Raúl. Abre los pinches ojos, ya tienes 35, estás en buró de crédito y debes 2 años de manutención. Nunca vas a ser millonario, güey. Deja de andarle cromando las botas. Es todo lo que pido. Es todo lo que se me hace ridículo del mundo. Pero bueno, vivimos en un mundo muy irracional. Somos criaturas irracionales que tienen felinos domesticados en tu casa que te andan interrumpiendo en el trabajo por el mínimo de amor en cambio. Y supongo que es muy cómodo y la gente prefiere chaquetearse el cerebro en pensar que si de alguna manera defienden a los multimillonarios del mundo, a la gente que hace estas prácticas explotativas para no pagar impuestos y no pagar a sus trabajadores, de alguna manera eso los va a salvar de que algún día ellos sean los explotados, ellos sean las personas con las cuales se les van a hiperpasar de lanza, tarde o temprano. Y así, como les había dicho, con estas acciones es que los multimillonarios piden dinero prestado a bancos y a riqueza privada. Les piden dinero para que con eso tengan efectivo y tengan con qué gastar en restaurantes y luego comprar otras casas y demás. Y como son préstamos bancarios, no son ganancias, no son sueldos, no son salarios que recibes de tu propia empresa. Estás pidiéndole dinero prestado al banco. Se han sacado muchísimos préstamos, cada préstamo tiene muchos intereses. O a uno de tus amigos multimillonarios también. De ahí sale el término riqueza privada.
Entonces no tienes por qué pagar impuestos porque pediste dinero prestado y solo tienes que rendir cuentas a quien te prestó el dinero y los intereses que tienes que pagar porque se te prestó ese dinero. Y así es como todos los multimillonarios del mundo es que tienen dinero, pero al mismo tiempo dicen que no tienen dinero porque piden dinero prestado de bancos todo el tiempo. Chance o no sea algo similar lo que está tratando de hacer esta cadena de restaurantes para deslindarse de ciertas responsabilidades legales. Porque es lo inteligente, es lo que alguien brillante haría. Tratar de no pagar impuestos, de eso se trata el juego. Y aparte porque obviamente es mucho más sencillo arreglarte con tu amigo, seamos realistas, ya estas esferas del poder, esos niveles de dinero. Le estás pidiendo dinero al banquero que es tu amigo, le estás pidiendo dinero al güey que es dueño de un chingo de riqueza privada que también es tu amigo. Es mucho más sencillo que te arregles con tu amigo a que te arregles con Hacienda. Entonces, por eso se prefiere también y es más conveniente o así obtener dinero a través de préstamos bancarios con intereses porque tienes liquidez y no tienes que lidiar con el Estado. Pero dirán, oye, no puedes estar pidiendo dinero toda la vida, Roberto. Eso no tiene sentido, eso carece de lógica. O sea, eventualmente tiene que valer madre este esquema, ¿no? Pues sí, pero no. Obviamente este esquema se cae en el momento en que las acciones de los multimillonarios dejen de valer o dejen de seguir creciendo año con año valor. Porque si no, los bancos van a decirle, ¿cómo, papi? Tú me estabas prometiendo que siempre ibas a generar más y más dinero y ya no lo estás haciendo. Te voy a quitar tus acciones porque al final sí firmaste eso, que yo podía quedarme con tus acciones como daño colateral y te voy a chingar. Y ahí sí, las voy a malbaratar y te voy a quitar todo lo que tienes y pagar impuestos y así. Uy, no queremos eso, pobres multimillonarios. Esto es de lo que tanto hablan cuando dicen que el inversionista se arriesga al invertir dinero. Como también, ¿no? Da la ilusión de que existía alguna especie de inversionista socio buena onda dentro de los quién sabe cuántos socios que tiene Luisito. Algunos trataron, ¿no? De, junto a Luisito, obviamente en la vanguardia, de sacarles dinero a los pinches socios para que le pagaran algo a sus empleados de utilidades. Pero muchos otros, pues no. ¿Por qué no? Porque justo este modelo en base de deuda, de no tener ingresos para no pagar impuestos, pero aún así tengas liquidez para hacer tu desmadre en la vida y seguir pidiendo préstamos bancarios o a otras personas con un chingo de dinero, funciona únicamente si tu empresa, las acciones de tu empresa, todos los años sigan creciendo. Y de ahí, justamente, que se explote tanto a las personas, porque este estilo de vida multimillonario de los multimillonarios solo se sostiene si las empresas siempre están en números verdes. Y esto involucra que la gente pues se rompa el lomo para que siempre se exprima lo máximo y que sigan habiendo números verdes a pesar de que eventualmente eso se va a romper. No es sostenible. Por eso hemos visto que los productos cada vez son más chiquitos, te venden menos. El kilo de arroz, no sé si se han dado cuenta, pero ya no es un kilo, son 900 gramos. Cada vez nos dan menos de lo que ya de por sí pagábamos antes y cada vez cuestan más las cosas para que sigan habiendo números verdes en las empresas, pobrecitas. Pero, eventualmente la liga se tiene que romper. Entonces aquí es donde entra la maravillosa maña de tener hijos. Llegamos a un campo donde es tanto de muy ricos como de muy, muy pobres tener un chingo de hijos. ¿Por qué? Porque de perdida en Estados Unidos, como muestra este video, hay una ligera maña, y me imagino que en otras partes del mundo también, en donde estos multimillonarios como Warren Buffett, que ya se me olvidó decirles, pero claro que siempre está el riesgo de que pierdan sus acciones porque las empresas dejan de generar dinero, pero tenemos el ejemplo del señor Warren, 60 años pasándose de lanza y su riqueza solo ha ido creciendo y creciendo y creciendo. Argumentarás que es un güey muy brillante o solo es un güey que explota a su gente. ¿Cuál de las dos es más probable? Eventualmente el señor, cuando inevitablemente fallezca, espero ya pronto, va a heredar esas acciones a el hijo que mejor le caiga. Por eso tienen varios, para ver quién al final sí se va a quedar con él, quién sí va a ser el que le croma los huevos a su padre. Vean Succession para entender un poquito más sobre este tema. Y cuando las acciones se heredan y ante Hacienda, ante IRS o el país que tengas, se van a dar de alta con el valor actual que tienen cuando son heredadas hacia el hijo. No los $19 del señor Warren cuando las compró o cuando se hizo dueñas de ellas, sino el $500,000 que valen. Eso se le va a heredar a su hijo y eso se va a reportar que en ese momento valían cuando se les fueron heredadas las acciones a la descendencia de estos pinches parásitos sociales. Y ahora sí, si en algún momento los hijos del señor Warren decidan vender las acciones, si es que lo hacen y no siguen con este eterno modelo de deuda, de cada vez pedir más dinero y nunca pagar impuestos ni madres, como muchos han hecho, y si quieren vender esas acciones,
lo dudo mucho, sería un error si lo hicieran. No aprendieron muy bien las reglas por parte de sus papás. Ahí sí tendrían que pagar impuestos por la venta, pero no desde los $16, de todo ese cachote que creció y cobrar el impuesto equivalente de estos 60 años de que ese dinero ha crecido, sino únicamente se van a pagar los impuestos ad hoc, acorde a la venta desde que esas acciones le fueron heredadas al pinche chico niño y luego cuando las venda. O sea, no van a pagar, aún así en este hipotético futuro donde sí vendan acciones, ni madres de impuestos. Esta es una de las razones por la cual el mundo está tan horrible y desigual. Es un esquema muy bonito, muy conocido, llamado el esquema compra, pide prestado y muere. Así se llama el esquema. No hay ninguna mentira ahí, güey. No hay ninguna conspiración. Está ahí abierto para que todos lo podamos ver. El descaro que estas pinches personas hacen. Y muchas empresas igual, porque les digo personas, Warren, pero recuerden que todo esto es a través de su empresa. Y así, a lo largo de muchos años y actualmente muchas familias poderosas en el mundo se libran de pagar impuestos. Y chance o no, es una práctica similar la que está tratando de hacer la empresa de restaurantes en la que está Luisito Comunica. Y ya de plano donde me empezó a dar otra vez reflujo fue cuando vi este reel del previamente mencionado Mark, donde presume que él no tiene actualmente $1 millón que le pueda prestar a alguien en el banco, porque no tiene esa liquidez, porque todo su dinero lo tiene en acciones y en bienes raíces. Y descaradamente dice, y cito, no estoy quebrado, todo lo contrario, mi dinero está en bienes, assets, porque dinero invertido es dinero inteligente y sigue generando mientras duermes. Y así este dinero compra de regreso tu tiempo. Vivimos en la era de los gurús financieros. De hecho, es muy típica esta frase de haz que tu dinero trabaje por ti. Inviértelo, hazlo productivo, escálalo, monetízalo, como si el dinero fuera un pequeño esclavo incansable con corbata que responde a los apetitos del señor mercado. Súper frío, la neta, escuchar que este compadre gurú de finanzas descaradamente dice, y ya, como dice el feo, link en la descripción, por cierto, de ese gran video de la historia del dinero según Disney, como uno de estos gurús de finanzas dicen que en efecto, el dinero invertido en bienes, en acciones, en una empresa de la cual eres socio, sirve muchísimo y es lo inteligente y lo que debes de hacer porque compra de regreso tu tiempo. Pero adivinen quién nunca va a poder comprar ese tiempo de regreso. ¿Qué digo? De por sí es una estupidez creer que puedes comprar de regreso el tiempo. Claro que no. O sea, sí vas a tener más tiempo libre en tus 50, 60, pero ya no se te para, amigo. Ya, esa época donde puedes andar de loco y disfrutando la vida, ya no tienes rodillas, la próstata está como un melón, no se te para. Olvídate, hermano. No, el tiempo no se recupera, no se puede volver a comprar. Pero ¿saben quién sí de plano no va a poder comprar ese tiempo de regreso? Los trabajadores, que sí gastaron su tiempo trabajando para estas empresas. El dinero no trabaja, nunca ha trabajado, no se levanta a las 6 de la mañana, no agarra el metro cuando está a reventar, ni tiene que decidir entre pagar la renta o ir al dentista. Lo que realmente trabaja es la gente. Tus inversiones no producen, son otras personas quienes hacen que ese dinero se convierta en algo, en cosas, en servicios. La frase "tu dinero trabaja" es un eufemismo elegante para ocultar una verdad incómoda. Alguien más está trabajando para que tú no tengas que hacerlo. Es una forma elegante de decir "yo no trabajo, pero otros lo hacen por mí y yo me quedo con su ganancia". El juego de la riqueza es un juego de suma cero. O sea, que no puede llegar más gente a la cima. El dinero que está, existe, y lo que ha pasado en los últimos 60 años es justamente una desigualdad tremenda. La clase media desaparece. Entonces, cada vez hay más personas en situación precaria que necesita de estos trabajos. Nada padres, al parecer, donde no se les respeta su pinche derecho laboral a utilidades. Y muchísimo dinero del que había en la clase media se sube hacia estos viejitos que se rozan a morir y siguen acaparando riqueza que nunca va a regresar a la gente. Por lo que ya hablamos de que luego se va a heredar y nada de eso se va a regresar, déjate en impuestos, déjate a nada. Se va a quedar en estas familias. Y sí, ese tiempo de las personas que se pasan mínimo 3 horas en la Ciudad de México, mínimas en el transporte público de ida y de regreso para sus trabajos, la jornada laboral que luego ni les pagan horas extras, no sé si es el caso de las empresas de Luisito, pero es una práctica muy común acá, el que no se paguen horas extras, que no se paguen el triple de los días feriados, que no se les respete su horario laboral, que no haya ni un pinche banquito silla donde sentarse, 1000 y un problemas que tenemos.
esas personas, que son personas, seres humanos, los que trabajan, son los que más se la van a acabar pelando. Y este es el juego en el que vivimos y el mundo, como está organizado de esta manera. Y si bien por eso siento que está exagerada la respuesta a Luisito y lo hacen ver como el único culpable, con obvias razones porque es la única cara que conocemos, recordemos y tomemos en cuenta que también existen otros 20 socios que no sabemos que existen. Pero solo a Luisito le reclaman porque es el que tiene la jeta ahí presente, pero seguramente no tuvo nada que ver con esta decisión. No creo que sea tan santo, pero no tenía ni idea de que esto podía pasar. Si bien claro que es en parte responsable, recordemos que hay caritas que no estamos viendo, que son los principales mañosos que están jugando este juego de dinero. Y que no solo pasa en las empresas de Luisito, sino que pasa en diferentes partes del mundo y sobre todo con la gente que más acapara riqueza ahorita. Y desde hace 60 años, al parecer. No me consta, pero de perdida a mí me huele que claro que hay una especie de maña fiscal detrás de por qué se hizo este desmadre con las utilidades del restaurante. Y ya por último, lo que me lleva a Luisito. Yo no entiendo por qué Luisito se mete en estos problemas cuando muy probablemente ya actualmente, sin miedo a equivocarme, puedo decir que ya tiene la vida asegurada. Estoy seguro que con todo lo que ha trabajado en estos años y con las cantidades obscenas de millones de pesos que genera únicamente redes más sus otros negocios, ya tiene la vida más que asegurada, tranquila. Podrá estar haciendo lo que quisiera, ponle que por amor al arte y por seguir recibiendo millones que a nadie le caen mal, seguir haciendo videos de YouTube por el mundo, ya podría hacerlo. No entiendo por qué meterse en estos problemas. No entiendo por qué seguir diversificándose aún más allá de lo que ya lo ha hecho. O sea, con los restaurantes que sí son suyos, como el que mencioné que tiene con su pareja, que al parecer es de ellos dos nada más, como con su marca de tequila, como con lo de Pillofón, su canal de YouTube, con las empresas que no sabemos que tiene, propiedades que da huevo tiene también, locales comerciales, vivienda. Ya tiene muchísimas cosas, Luisito. Muchísimas ya. Como para darse el lujo, creo yo, ¿verdad? Siendo bien hipotético, no tener que aguantarse estos pedos. Tiro por viaje. Y que seguirán sucediendo por el modelo que ya establecimos, que es el que rige el mundo. Y claro que puedes pensar que es para que se siga haciendo cada vez más de un inmenso patrimonio, como ya mencionamos, para que eventualmente entre al juego de los multimillonarios, o para que chance se lo deje a sus hijos y les dé la mejor vida posible que de por sí ya tiene a la hipotética descendencia que quiera tener o no. O por, no sé, un motivo más peligroso aún, el de querer sentir que quiere dejar un legado para la humanidad. Y la verdad es que no lo sé y probablemente nunca lo sabremos, porque no conozco a Luisito y no soy él. Pero tengo una hipótesis. Recientemente, recomendadísimo, está en Netflix, pero ya leí la primera temporada, pero me compré el manga de Vinland Saga. Excelente manga, no lo puedo parar de recomendar. Y ligero spoiler, pero es muy importante. Me parece que es como el capítulo 8 del anime. Está diferente el orden en el manga. En la página 122 del manga, o de esta edición por lo menos, están estos paneles del manga. Y es una escena muy fuerte donde está el personaje Askeladd, del que está como ahí acostado en una silla. Y se empieza a reír de la nada mientras que en un banquete, en un festín, el dueño de una esclava, específicamente el tesorero de la aldea, la empieza a castigar enfrente de todos. Y mientras Askeladd se ríe de este hombre, mientras ve esta patética vista, dice: un hombre esclavo del oro sostiene un látigo y golpea a la esclava que compró con ese oro, para afirmar que él es el dueño. No lo ve por sí mismo, pero cada ser humano es esclavo de algo. Para pensar. Saqué este video por obvias razones. Tenía que trabajar en este video. El video del Temach ya está grabado, va a estar larguísimo. Va a durar, de una vez les digo, como 1:40. Está mucho más largo de lo que pensé, pero se viene. Perdónenme la tardanza, espero me tengan paciencia. Los quiero mucho. Y nos vemos en el siguiente video. Bye bye. Así que no, el dinero no trabaja. Trabaja la señora que limpia la bóveda después de cada chapuzón. Trabaja el empleado del banco que MacPato compró. Trabaja el mundo mientras el pato duerme.